es dar, indicar, solicitar que el paciente, ¿sí?, siga unas instrucciones. Ojo con eso, lo que nosotros hacemos en una prescripción es una recomendación, no es una orden. ¿Comprenden ese tema? ¿Comprenden ese punto específico? Es una recomendación en la cual ustedes tienen que ser claros, precisos e informarle al paciente de los beneficios y de las cosas adversas o en contra que dicha indicación puede condicionarles. ¿Comprenden esa parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Una recomendación. El paciente, y también debemos de entender, está en todo el derecho de no seguir dicha recomendación. Y nosotros, como médicos, también no estamos obligados a lo imposible. Ustedes hacen dicha indicación con la finalidad de que el paciente mejore, pero en muchas ocasiones no se puede. Y es ahí en donde viene esa famosa frase: no estamos obligados a lo imposible, aunque lo que yo siempre trato de hacer con el paciente es no dañar. Primum non nocere. Ese es el objetivo de dicha prescripción. Para eso nosotros ya tenemos una integración, un interrogatorio en el que concluimos que el paciente presenta tal o cual patología y que para su manejo, con base en nuestro conocimiento, con base en nuestra experiencia, con base en nuestra práctica, vamos a decir qué es lo que más le conviene para tratar de restablecer ese equilibrio que ya se perdió. ¿Comprenden? Sí, doctor. Sí, doctor. La forma como nosotros hacemos una prescripción es a través de un documento oficial. Es un documento oficial. Dicho documento es lo que se conoce como receta. Dicho documento es el que se conoce como una receta. No pierdan de vista esto, es un documento oficial. Entonces, es algo que ustedes deben de tener, deben de guardar, deben de alejar del alcance de cualquier persona. ¿Por qué? Porque eso implica responsabilidad legal para el que la prescribe. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Comprenden esa parte? Es un documento, jóvenes, y puede ser su salvación o puede ser su perdición. Ese documento debe de contener tres cosas básicas. Tres cosas básicas. La primera, que es el encabezado. En dicho encabezado, deben por fuerza detallar su nombre, doctor Alan Mendoza, doctora Pilar Martínez Ruiz, doctora Valeria Arce. Se recomienda que sea completo con los apellidos. Joel Navarrangel. Se va en la parte de arriba. Ese es el encabezado. Acto seguido, ponemos nuestro nombre. Inmediatamente en la parte de abajo debe de ir perfectamente especificada el área de trabajo que ustedes tienen. Es decir, en la etapa inicial, que seguramente es lo que estamos buscando, es medicina general.
O en el caso de que tengan alguna especialidad, se coloca igual. Por ejemplo, pediatría. Si cuentan con alguna subespecialidad, pediatría oncológica, pediatría nefrológica, cirujano pediatra. Todo lo que ustedes han estudiado, pero que pueden sustentar. A través del tercer rubro que deben de incluir en el encabezado, que son las respectivas cédulas profesionales. Cédula profesional de médico general, cédula profesional de médico especialista, cédula profesional la cédula de subespecialista. En el caso de que tengan alguna maestría, también les otorgan una cédula. En el caso del doctorado, lo mismo. Y todo eso lo pueden poner. Evidentemente, si ponen todo lo que han hecho, ¿sí? Se va a ver muy cargada la receta. Entonces, habitualmente lo que la mayoría hace es poner el nombre, poner la especialidad, en caso de que la tengan, y la cédula profesional de la especialidad. Se entiende que si ustedes son especialistas, por ende ya son médicos generales. El cuarto elemento, que ya se los piden por fuerza, es la universidad de procedencia. En antaño, nos permitían que pusiéramos el escudo en uno de los extremos. En la actualidad, lo tiene que venir impreso. Entonces, ustedes pueden poner Facultad de Medicina, UNAM. Hay quienes, en el caso de hacer la especialidad en algún centro hospitalario, ya sea IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, acostumbran poner el emblema también de dicha institución, en el extremo contrario. Centro Médico 20 de noviembre. Instituto Nacional de Ciencias Nutricionales. Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Por fuerza, esto lo tienen que incluir. El orden en el que ustedes lo ponen es decisión completamente suya. Hay quienes arriba ponen Medicina General, Dr. Joel Nava, cédula profesional 202. UNAM de un lado, abajo UNAM, y un diagonal, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y el emblema del 20 de noviembre en el otro extremo. Ahí ya tenemos nuestro encabezado. ¿Comprendieron? Esta es una parte esencial. Dígame, Jorge. Doctor, no entendí. Entonces, en el encabezado, ¿puede ser el orden que nosotros queramos o tiene que Sí, seguir claro. este orden? No, el que tú quieras. Tú eres Ok, quien vale. finalmente lo pone. Vale, perfecto. O sea, lo que sí no se vale, Jorge, lo que sí no se vale es que te falte alguno de los elementos. Ok. Ya tú le darás el justo valor al orden que le estás aplicando. O sea, me da lo mismo que yo sea Joel Nava, médico general, o si tú le quieres dar más resalte a médico general, Joel Nava. El producto es irrelevante. ¿Qué es lo que tú estás priorizando? O tu nombre, la persona, o la profesión. Es indistinto. ¿Te da claro esta parte? Sí, doctor, gracias. Entonces, son elementos que no pueden faltar porque si no se los van a rechazar. ¿Ok? Les van a decir esto ya no es válido para cierto tipo de medicamentos que ahorita vamos a ver. Para los medicamentos de clase 4, para los medicamentos de clase 3, tienen por fuerza que tener todos estos elementos. ¿Estamos? ¿Queda claro esta parte? Sí, doctor. Ahora, fíjense bien, en algunas ocasiones, acorde al estilo de la receta,
Y esto es un elemento clave que nos está exigiendo COFEPRIS, pero además de exigir COFEPRIS esto, ¿sí? Ojo con este punto, nos da implicación de tipo legal. Imaginen ustedes que un día van en la calle, llevan su portafolios y los amantes de lo ajeno les roban su portafolios y en él va incluido un número determinado de recetas. Esas recetas es un documento y la gente sabe perfectamente que con eso pueden sustraer medicamentos controlados, desde antibacterianos, antidepresivos, ansiolíticos, anorexígenos, que son medicamentos que se venden exclusivamente con receta. Y resulta que uno de estos amantes de lo ajeno, una de esas recetas la hace, la compra una persona que les dijo, ay, mira, me acabo de robar esto, ¿no? Tengo esta receta. Se lo toma y a esa persona le da un cuadro alérgico, un choque anafiláctico y se muere. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a hacer las indagatorias, pues resulta que el medicamento causal fue prescrito teóricamente por ustedes. Teóricamente fue prescrito por ustedes, cuando a ustedes les robaron. Entonces, COFEPRIS nos está exigiendo que nosotros foliemos las recetas en orden progresivo. Lo puedes poner en el encabezado o en el pie de la receta. Pero es de suma utilidad porque en su expediente le dieron el medicamento a Pilar Martínez y yo le di a Pilar Martínez, ¿sí? Redoxon, vitamina C. Y yo anoto en su expediente, receta número 1 para Pilar Martínez, Redoxon. Entonces yo ya tengo manera de sustentar con mi expediente que la receta número 100, que fueron la que me robaron, yo no la di. Yo tuve que levantar una demanda y dar aviso de que del folio 100 al 199 me lo robaron. Entonces, de esa manera a ustedes los exime de toda culpa legal. Van a tener que aclararlo, pero tienen un documento probatorio. Dígame, Monse. Doctor, bueno, había leído y mencionaban que también tenía que tener la firma del doctor que estaba prescribiendo. Todavía no llegamos a eso, mija. Okay. Aguántame, estamos en el encabezado y es correcto, pero esa es va en la parte del pie de la receta. O sea, es correcto, tiene que ser la forma, pero les estoy explicando qué es lo básico que tienen que poner, ya sea en el encabezado o en el pie. Entonces, por fuerza, nosotros debemos de tener foliadas en orden progresivo las mismas y anotar en el expediente. Cuando las vayan a hacer, ¿sí? Le indican al señor de la imprenta que les haga las recetas foliadas, porque de eso nos da más certeza. En antaño también nos pedían que hiciéramos o lo hiciéramos en copia, que dejáramos una copia, pero esto ya resulta ser impráctico. ¿Por qué? Pues porque cada vez nos llenamos de mayor cantidad de papeles. Entonces, por eso ahora es válido que tú hagas tu receta en original, ¿sí? En original, ¿sí? En original, foliada, y que tú en el expediente o en tu hoja de evolución del paciente pongas receta número 102 a nombre de Santos JM, en el que se indicó Redotex o diazepam 10 miligramos cada 24 horas por las noches durante 30 días. Ok, ahí está manejado. Entonces, de esa manera nosotros estamos cerrando la posibilidad de que tengamos un fraude. ¿Por qué? Porque respondiendo a la pregunta de Monse,
Ella dice, es que tiene que venir la firma, sí, pero los de la farmacia no guardan nuestra firma. Si tú haces un garabato, ¿quién le va a decir al de la farmacia que ese es tu garabato? Nadie. Él va a decir, pues a mí me presentaron el documento y yo lo escribí, yo lo vendí. No tienen manera de comprobar la autenticidad de esto. Ellos verifican solamente el nombre del médico y la cédula profesional, así como la dirección, pero bueno, esa viene en la parte de abajo. ¿Comprendieron esta parte? Entonces, esta es una implicación de orden legal que ustedes deben de cuidarse. Entonces, de esa manera nosotros estamos amarrando, ¿no? O sea, a mí me viene alguno de los pacientes diciendo, no, es que usted me dio la receta. A ver, espérame. Sí, sí es mi receta. Obviamente hay un peritaje. Esa no es mi firma. Ah, vas y buscas un perito grafológico y él te va a decir. O sea, a todas, un problema legal nos va a implicar pérdida de tiempo, pérdida de dinero. A todas luces. ¿Comprenden? ¿Quieres preguntar algo, Aranza? Sí, doctor, sí. Dígame. En caso que la receta sea emitida de de una institución privada como un hospital privado, yo he visto que tienen las recetas, pero pues obviamente no tiene la especificación del encabezado de Eso los está médicos. Violentando la norma. Ok. Está violentando la norma. Las recetas deberían de ser impresas. Ojo con eso. También idealmente deben de ser impresas, no en una fotocopia, porque se presta la fotocopia a un fraude. Tú tienes una receta, dicha receta, ¿sí? La fotocopias y puedes tener 1000 de ellas. Ahora, tú puedes cerciorarte simplemente foliándolos, que eso es algo que ustedes pueden hacer. Pueden hacer a través de comprar un foliador, que los venden que se los venden en las papelerías, ¿no? En las grandes papelerías. Entonces, compras tu foliador y tú mismo puedes ir foliando si quieres hacer las impresas. Pero lo imprimes y lo folias y cruzas la información diciendo que la receta número 1 corresponde a Valeria. La receta número 2 se la di a Luna, la número 3 se la di a César, y así sucesivamente nos vamos. Entonces, eso, Aranza, de las instituciones, ¿por qué? Porque muchas instituciones hospitalarias que trabajan consulta externa, en muchas ocasiones tienen a los médicos trabajando exclusivamente cubriendo guardias y no les conviene hacer esto porque eso implica gastos. Entonces, hacen un machote. Déjenme ver, creo que tengo aquí una de ellas, que de repente los laboratorios se regalan. Ah, sí, miren. ¿Alcanzan a ver? Ahí, más o menos. Sí, el encabezado, sí. Vean lo que trae de encabezado. Nada más me dice nombre del doctor, cédula profesional, nombre del paciente, fecha, peso, talla y el teléfono. Esto es fácilmente falsificable. Y esto, pues a lo mejor ustedes lo pueden llenar con todos sus datos, ¿no? Pueden llenarlo con todos sus datos y pues hacerlo válido. Pero una institución así nos puede complicar la existencia a nosotros cuando estemos cubriendo a alguien en alguna institución, hospital. ¿Conocen a Héctor García? Sí, doctor, es nuestro compañero. Sí, doctor. Ok, ¿me van entendiendo cómo está? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan? Certeza en la prescripción. Evitarnos problemas. Lo mejor de los problemas es prevenir. Entonces, si ustedes hacen las cosas de esta forma, vamos a evitar muchas complicaciones. Y es necesaria para la prescripción. ¿Queda claro? Doctor, sí, entonces Dígame. Usted nos recomienda que cualquier receta que nos hagan pues llenar y obviamente en la que tenemos que poner nuestra firma, no lo llenemos siempre y cuando, bueno, más bien que no lo llenemos si no cumple con
con estas características por En su seguridad defecto, de nosotros. sí, claro, por seguridad tuya. Porque yo he visto que los Ideal. doctores sí ponen su, Sí, claro. su sello en la parte de abajo, pero en Bueno, el ahí encabezado con el como sello, tal, ahí en el sello ya estás poniendo tus datos. sí. Entonces eso ya le da cierto grado de validez, pero también te da la opción. ¿Por qué? Pues porque tú puedes hacer un sello. Tú puedes hacer un sello. Esto en cualquier imprenta te lo hacen. Ahí se alcanza a ver. Ahí vienen todas las indicaciones. Sí. El nombre, cédula profesional y el área. Entonces esto cualquier persona lo hace. Esto no es específico. Porque la imprenta no te dice, hazme un sello con tales cosas. Ok, ellos no te piden, pero a ver, enséñame su cédula profesional, ¿no? Para validarlo. A ellos les vale, para ellos es trabajo. Entonces nosotros debemos de hacer las cosas para protegernos de todo o cualquiera de las cosas. ¿Por qué? Porque es bien sabido que el mexicano es un experto para hacer fraudes. Tristemente así es. Somos expertos en obtener las cosas al costo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que cuidarse. Con estos elementos vamos a tener una mayor certeza. Que cuando prescribes algo, o que no te roben una de las recetas, ¿no? ¿Va quedando claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces esto es lo que va en el encabezado. La siguiente parte, lo que se conoce como cuerpo de la receta, que es la parte en donde vamos nosotros a poner las indicaciones. Ahí pueden ustedes tener dos símbolos. PX, que significa prescríbase. Esto de prescríbase significa que en antaño, o sea, es una cuestión de tradición que se está manteniendo. ¿Por qué? Porque antes no había las farmacias como las conocemos ahora, sino eran boticas. Y en donde nosotros pedíamos que nos hicieran una fórmula magistral o nos fabricaran en ese momento el medicamento. Tú ponías ahí, prescríbase 500 miligramos o 5 gramos de ácido acetil salicílico en 10 mililitros. Y al paciente le decíamos que se tomara 1 mililitro cada 6 horas. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos dando la dosificación que se requería de ácido acetil salicílico en ese paciente de forma específica. Entonces, por eso se ponía la indicación de PX, que es prescríbase, o la otra, RX, que no quiere decir rayos X. Y que es exactamente la misma cuestión. Sírvase prescribir. Y enseguida las indicaciones. En donde nosotros vamos a detallar. La norma nos dice que tenemos que hacer una indicación clara, entendible, legible y acorde al nivel profesional, intelectual del paciente, que es en donde más fallamos nosotros, porque tradicionalmente lo que hacemos es escribir en escritura cuneiforme. ¿Sí? Entonces, pues en muchas ocasiones ni siquiera el paciente lo hace, no lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda que pongamos? Vamos a poner un ejemplo. Se recomienda que iniciemos con el nombre del fármaco en su denominación genérica. Dicloxacilina. Si ustedes quieren, pueden indicarte el nombre comercial del producto.
Posipen. Lo pueden hacer a la inversa, es indistinto. Posipen, entre paréntesis, dicloxacilina. Esto es con la intención de que el paciente, si no encuentra Posipen, pero existe otro alternativo, se lo puedan vender para que no tenga que regresar con ustedes a que le resurtan la receta. Y en este tiempo en el que nos encontramos, en el que existe mucho desabasto, no sé si ustedes lo sepan, pero tenemos de que inició este nuevo gobierno para acá, de que hay carencia de los medicamentos. Entonces yo he tenido que estar en cada prescripción verificando cuál medicamento es el que están vendiendo para que el paciente no tenga que dar doble vuelta. Entonces, en ocasiones lo que hago nada más de manera simple y para evitarme conflictos con el paciente es le pongo el nombre genérico y me quito el problema. ¿Cuál? El que encuentres. ¿Comprenden esta parte? Sí, doctor. Entonces, nombre genérico, nombre comercial, enseguida la presentación. Cápsulas, tabletas, inyecciones, linimento, solución, elixir, supositorios, la presentación que ustedes manden. Acto seguido, el gramaje o la cantidad que están indicando. Dicloxacilina, 250 miligramos, 500 miligramos. Entonces, ¿cómo voy armando mi receta? Dicloxacilina, cápsulas, 250 miligramos. Sí, acto seguido, damos la indicación de cómo va a consumirlo el paciente. Ingerir, tragar, deglutir una cápsula cada 6 horas. En algunos pacientes es muy recomendable ponerles el esquema. Lo que le conviene, 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche y 6 de la mañana. Y después la duración del tratamiento. Sobre todo en antibacterianos esto es muy importante, porque si ustedes lo mandan por 10 días, en automático, el que vende en la farmacia le va a dar 2 cajas. O si es una presentación o se lo mandaron por 3 días, solamente les va a vender una caja. Entonces es muy importante el tiempo de administración en el caso de los medicamentos. Y sobre todo se debe de poner, ¿por qué? Porque luego en muchas ocasiones el paciente abusa de ello. El paciente, ustedes mandaron ketorolaco, tómeselo por 10 días. Se va el paciente con la receta. Pasan los 10 días y el paciente sigue con molestia. Ya no vuelve con ustedes para que lo revaloren. Se avienta 3 meses tomando cada 8 horas, en el caso del ketorolaco, cada 8 horas 10 miligramos. Después de 3 meses de estarlo tomando, empieza a tener problemas en el riñón. Y dice el paciente, no voy a entablar una demanda porque el que me fundió los riñones fue el doctor por mandarme este veneno. Presenta la receta y en este momento en la receta dice tomar por 10 días. Oiga, ¿por qué lo tomó durante 3 meses? Es que no se me quitaba el dolor. Sí, pero la indicación fue muy clara. 10 días. Entonces, esa es otra medida de certeza. Pongan el tiempo establecido. 10 días, 5 días, 3 días. En ocasiones somos muy dados a poner por razón necesaria. Esto de por razón necesaria es muy común en el caso de los analgésicos. Quiere decir que yo los tengo que estar administrando
yo los tengo que estar administrando en caso de que haya dolor. Pero ¿qué tal si no se le quita el dolor? Entonces nosotros debemos siempre, para nuestra certeza, darle a ese paciente una fecha de inicio y una fecha de conclusión del tratamiento. En el caso de los analgésicos es muy clave que nosotros pongamos, tómeselo por 10 días. Si el dolor persiste, regresa a consulta. Entonces ya están las indicaciones ahí claras. Quiere decir que ese dolor, ¿sí? Que el dolor es una manifestación de una patología, no hice una adecuada semiología y tengo que hurgar por dónde se encuentra el origen de dicho dolor. ¿Comprenden esta parte? Entonces, eso lo estoy poniendo ¿dónde? En el cuerpo de la receta. Ahí mismo debemos de acostumbrarnos a indicarle al paciente. Ahí mismo debo, ¿cuándo va a ser su próxima revisión? ¿Para qué? Para que no existan dudas. ¿Ok? Sí, doctor. Ahora, en el cuerpo de la receta se recomienda poner el nombre del paciente, la edad, el sexo y signos vitales, así como su peso y talla, con la finalidad de demostrar que tiene ese paciente una revisión, un chequeo, y es como si hiciéramos un tamizaje. Le tomas la presión al paciente y verificas que ese paciente no esté con una hipertensión de manera asintomática. ¿Sí? Que sería su filiación. ¿Ok? Dígame, Jimena. Bueno, es que usted mencionó que debemos de hacerlo de modo que el paciente entienda. En caso de que sea analfabeta, ¿qué procede? En el caso de que el paciente sea analfabeta, pues vamos a tener que repasar las indicaciones de dicho medicamento hasta que el paciente lo comprenda. Y para eso es de suma utilidad estos elementos. Yo le prescribí esto, Supradol, ketorolaco, y le digo al paciente, independientemente de que yo tengo la obligación de darle la receta, para facilitar la toma de este medicamento, digo al paciente, este te lo vas a tomar en la mañana y en la noche. Espera un rato. ¿Cada cuánto se va a tomar esto, señor Juan? En la mañana y en la noche, doctor. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. Eso es adecuar las indicaciones a mi paciente acorde a su nivel escolar. Sin embargo, eso no te exime, Jimena, de que tú no tengas un documento oficial, porque se ha visto en muchas ocasiones con personas así, personas grandes, personas de más de 40 años, son las que, o de provincia, son las que son analfabetas, pero afortunadamente ellos han tenido a bien el llevar a sus hijos a la escuela y los hijos o algún familiar cercano que casi siempre los acompaña, porque nosotros tenemos esa vieja tradición de ser muéganos. O sea, la familia viene a la consulta, si se trata de la mamá, vienen los 8 hijos, los 10 nietos. Entonces, a cualquiera de ellos que esté cercano a la persona, le tienes que dar las indicaciones, independientemente de que a la señora le expliques hasta que lo comprenda, o al señor, cada cuánto se va a tomar esta sustancia. ¿Cada cuánto se va a tomar esta sustancia? Mañana y noche, doctor. ¿Por cuánto? Por una semana. Ah, perfecto. Ya me lo entendió. Ya cumplí con mi labor.
¿Te queda claro, Jimena, cómo tienes que hacer eso? Sin embargo, tienes que Sí, dejarlo doctor, anotado en el gracias. documento oficial, que es la receta. Eso no Sí, te doctor. va a quitar el que tú tengas por fuerza que ponerlo, porque ese es el documento que estás, en muchas ocasiones hasta para que lo vendan, ¿no? El problema se nos complica cuando tenemos que usar polifarmacia, en los casos de las personas analfabetas. Con la polifarmacia, pues esto es fácil, ¿no? Mañana y noche, ¿ok? Pero 3 veces al día, 4 veces al día, otro, 4 veces al día. Pues ya va a estar más complicado con ello, ¿no? Sin embargo, pues vas a tratar de ser lo más claro posible para que el paciente lleve a fin adecuado la toma de su medicamento para que mejore. ¿Sí? ¿Va quedando claro, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, ahora, fíjense bien. Esa es otra recomendación legal que yo les doy. No nos lo indica la norma. Sin embargo, la receta siempre es el documento probatorio que expone nuestro paciente en el caso de que quiera entablar alguna demanda contra nosotros. Entonces, una de las cosas que más ocasiona conflicto médico-legal es las alergias. Entonces, yo debo de poner ahí en el cuerpo de la receta para protegerme después del interrogatorio. A ver, señora Juanita. Sí, doctor. ¿Es alérgica a algún medicamento? Ella te dice, no. Entonces yo en el cuerpo de la receta, paciente que refiere no alergias a medicamentos. No alergias a medicamentos. Ah, ok, perfecto. Resulta que le das ácido acetil salicílico 100 miligramos al día para un problema como antiagregante plaquetario, porque la paciente pues, se infartó en algún tiempo. Entonces tú dices, le voy a mandar esto profiláctico para disminuir el riesgo de trombos. ¿Ok? Le das el ácido acetil salicílico, la paciente entra en contacto con el medicamento y las películas. Desarrolla un choque anafiláctico. Como estaba sola, pelo gallo. La persona colgó las botas, colgó los guantes. O sea, caput magen. Llegan los familiares y ¿qué fue lo que pasó? Se hace la necropsia de ley y se determina que la causa de la muerte fue un choque anafiláctico. ¿Asociado a qué? A la ingesta de ácido acetil salicílico. ¿Qué implicación tenemos nosotros? Tenemos una implicación legal, porque lo que yo le di fue lo que la mató. Pero esto, ¿sí? El argumento legal que yo voy a tener, porque a mí finalmente me van a demandar, es que usted la mató, doctor. No, yo no la maté. Te van a sentir mal moralmente, porque evidentemente lo que hicieron sí fue lo que ocasionó la muerte de esa paciente. Sin embargo, no va a proceder para que ustedes no tengan ni sanción administrativa, ni pierdan la cédula profesional y lo más grave del asunto, no los metan a la cárcel. Porque esas pueden ser las implicaciones legales de una cuestión de esta naturaleza, con algo o con algún tratamiento mal dado, o que condicionó la muerte de alguien. Y como ustedes recuerdan, en farmacología, cuando una persona entra en contacto con algún medicamento y presenta un cuadro alérgico, puede ser leve, moderado, severo y mortal, pues esa paciente sí presentó una reacción que se conoce como idiosincrasia, una respuesta personalizada ante el contacto de algún nuevo genobiótico. ¿Tengo yo implicación legal? Pues en un inicio sí, pero salgo bien librado. ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue lo correcto. Yo pregunté si esa paciente era alérgica y ella me respondió que no.
Por ese simple hecho, yo no tengo o no procede ninguna sanción de orden legal. Yo me voy a sentir mal. Es una cuestión de orden moral, porque finalmente yo provoqué eso, pero no lo hice de una manera dolosa. Es un delito que se conoce como delito culposo. O sea, fue mi culpa, pero yo no quería. ¿Va a haber reparación de daño? ¿Por qué? Porque ustedes pudieron comprobar que interrogaron a la paciente sobre la posibilidad de un cuadro alérgico asociado a cualquier medicamento. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Ustedes se interrogan y la paciente les dice, soy alérgico a penicilina. Ah, ok. Y lo ponen en el cuerpo de la receta, alergia a penicilina. Y ustedes por desconocimiento prescriben dicloxacilina. Se les olvidó que esta es penicilina. Entra en contacto la paciente con la dicloxacilina y pelas. Se muere por broncoespasmo alérgico. Ahí hay implicación, porque finalmente ustedes, si no lo hicieron con dolo, sí es por ignorancia, al no saber que la dicloxacilina pertenece al grupo de las penicilinas. Entonces, ahí sí van a tener una sanción, que puede ser, quizá a lo mejor, lo más fácil es llegar a un acuerdo, ¿no? Por eso es importante que se asesoren con alguien cuando este tipo de eventos les pase, y que cada vez es más frecuente. Que tengan mucho cuidado. Pero por eso es tan importante que en la receta pongan detalladamente o de forma clara que al interrogatorio la paciente o el paciente no tiene alergias o tiene alergias a algún medicamento. Entonces, de esa manera, te vas a evitar muchos problemas, porque en el momento en el que la persona que se vayan a la primera instancia con un juez calificador, el juez calificador lee el documento que están presentando, su receta, y dice, no hay alergias a medicamento, pregunta, interroga a su defensor, y su defensor le dice, doctor, señor juez, o Ministerio Público, pues aquí está claramente que se le interrogó a la paciente si había o no alergias, ella lo dijo que no, y estamos hablando de una reacción de idiosincrasia. ¿Qué es esa idiosincrasia? Pues esa reacción exagerada ante la exposición de un genobiótico, y que depende exclusivamente en ese momento de la paciente. Mi cliente no tenía forma de saber. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién de ustedes es alérgico a algún medicamento? Despierten. ¿Ustedes están en clase? Ok. ¿Qué más? ¿Todos los demás están dormidos o ya se fueron a desayunar? Yo soy alérgica a las frutas. Ok, ¿entendieron entonces este concepto? Sí, doctor. Vale, entonces esto es importante que debe de contener la receta. Sí, entonces ya tenemos en el cuerpo estas indicaciones que ustedes tienen que dar. Después de las indicaciones, en el pie de la receta, hay por fuerza, ojo con lo que les voy a decir, tienen que incluir el domicilio del consultorio. El domicilio del consultorio. ¿Dónde se encuentran? Mi consultorio está en la calle de Belisario Domínguez, número 165, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Tienen que ponerlo completo. Alcaldía Coyoacán. ¿Ok? Alcaldía Coyoacán. Código postal 04100. Y pueden poner los teléfonos, que es lo más adecuado, ¿no? 55, 56, 59, 50, 25. ¿Ok? Hay quienes, además, en este tiempo de modernidad y de tecnología, hay quienes ponemos además el correo electrónico o bien el número del celular.
Lo dejamos así, porque en ocasiones tiene el médico la idea de poner urgencias 24 horas y dan su celular. ¿Y qué pasa? Ahí hay implicaciones, porque una persona les puede acusar de que no contestaron en una urgencia. Entonces, esta leyenda de urgencias 24 horas les compromete a siempre estar disponibles para contestar. Pues lo que mañosamente nosotros hacemos es poner urgencias y nada más el celular. O, en su defecto, quédense de conflictos y pongan su celular, si es que lo quieren. ¿Qué es lo recomendable? Pues tener un teléfono para el trabajo y uno para su vida personal. Así de simple. Y nos quitamos de conflictos. Ahí también es recomendable poner el horario de atención. Si ustedes trabajan con citas, se especifica. Previa cita. Consultas previa cita y el número del teléfono al que pueden llamar. Quiere decir que ustedes no trabajan urgencias. ¿Comprenden eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, yo tengo una duda, es que Dígame. creo que se trabó. ¿Cómo? Creo que se trabó. Estos últimos datos son en el pie de la receta. Así es, en la parte baja. Ah, ok. En la parte baja de la receta. ¿Qué es lo que va? La dirección, teléfono, correo electrónico en caso de que lo quieras poner. Especificas si tú trabajas 24 horas, trabajas con previa cita. Ok. Y con lo que finalmente concluyes es con tu firma. Lo cual le da el carácter de válida a ese documento. ¿Ok? Ojo con lo que les voy a decir a continuación. En ocasiones nada más ponemos un medicamento porque es lo único que requiere el paciente. Tenemos por fuerza la obligación de cancelar los espacios en blanco. ¿Ok? Cancelamos los espacios en blanco. ¿Qué hacemos? Pues en la parte de alta de la receta puse paracetamol 750 miligramos, una cada 6 horas por 5 días. Pues ocupó nada más un renglón. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues abajo de paracetamol, una línea diagonal o algo que me diga que ya no está, no se puede escribir lo mismo en la parte opuesta de la receta. Cancelo la receta porque ustedes en la parte posterior pueden poner medicamentos en el orden sucesivo, con número progresivo. Adelante puse 5 medicamentos. En la parte de atrás pongo 6, 7, 8, 9 y vuelvo a firmar, lo que le da el carácter de válido. Y puedo poner todos los que quiera. ¿Ok? ¿Vas a preguntar algo, Pilar? Creo que ya se fue a Doctor, yo dormir. tengo una duda. Dime, Itzel. Entonces, sí, eso ya no lo entendí. Si escribimos en los dos lados de la receta con los medicamentos, ambas partes tienen que estar firmadas o Así solamente con. Ah, ok. No. Ambas partes tienen que estar firmadas, tanto la de adelante como la de atrás. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú en la parte de atrás no lo pusiste en nada y se te olvidó cancelarla. Vamos a tener que hay pacientes que son un poquitito mañosos y le practica y más o menos te sale tu jeroglífico, ¿no? Y entonces pone en la parte de atrás esto. Si tú no cancelaste y no firmas, él se va. Si no, pues la firma está adelante, ¿no? Y el farmacéutico se lo puede vender sin mayor problema. Entonces, de esto lo que tú estás haciendo es tener la certeza de que no nos van a meter un gol, no vamos a caer en un acto fraudulento con respecto a las recetas. O sea, si se dan cuenta, lo que yo estoy enfocando es cómo se hace para minimizar
el riesgo de una acción legal en contra de quién, de nosotros. Nosotros debemos de considerar siempre que estemos trabajando que el que está enfrente, ese paciente que está ahí enfrente, es potencialmente una demanda. Entonces debemos de amarrar todo para protegernos. Decía uno de mis maestros, todo paciente es un hasta no demostrar lo contrario. Recuerden que ustedes son tan buenos o tan malos como su último resultado. Analizan esa parte. Ustedes pueden hacer 1000 cosas bien con una familia. Pero si en la última ustedes se equivocaron, no resultó, o el paciente se murió porque se tenía que morir, porque también es un derecho, es ley de vida, pues ustedes van a ser malos. Así hayan hecho 1000 cosas buenas. Esa es una realidad. Nosotros siempre estamos, y todos nuestros trabajos siempre están expuestos a la calificación. Y nuestro trabajo está dado a expensas de resultados. Les guste o no les guste verlo de esa forma. Mientras mejores resultados te van a decir que eres acertado, ¿no? O eres atinado, como la gente te dice, ¿no? No te dicen que en realidad tú seas un tipo pues, que sabe lo que estás haciendo, ¿no? Que sabe lo que estás prescribiendo. La gente siempre peyorativamente te dice, es que usted, doctor, es muy atinado. Y dices, espérese, que si yo no estoy lanzando los dardos, ¿no? O sea, yo estoy dándole el medicamento porque sé qué es lo que va a hacer. Ese es el punto de la materia en la que nosotros estamos. Yo siempre a mis alumnos de segundo año les digo, la materia más importante de su segundo año es la fisiología. ¿Por qué? Porque esa nos enseña a reconocer cómo trabaja el cuerpo para que nosotros podamos identificar lo que está mal. Pero la materia que finalmente les va a dar de comer es la mía. ¿Por qué? Porque es la culminación. Se integraron correctamente, pero si saben qué darle, van a resolverle el problema. Entonces, la prescripción siempre debe de ser enfocada a tratar el problema por el que el paciente vino. ¿Entienden esa parte? Yo estoy obligado a resolver el problema por el que el paciente vino. Y obligado no en una cuestión de que es así. Ese es el compromiso que tengo. Yo estoy comprometido a que el paciente se recupere con lo que estoy haciendo. ¿Va quedando claro, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, claro. ¿Vamos bien? ¿Le están agarrando la onda a esta primera sesión? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Quería preguntar algo, pero creo que se me trabó y no me escuchó muy bien. No te escuché nada. Dime. Ah, perdón. Es que en la parte que nos decía que no se debe de poner nada, bueno, teníamos bien las dudas si se tiene que poner o no cosas en la parte de atrás, porque según yo entendí con lo que leí que se tiene que siempre cancelar y que no es válido poner ninguna receta en la parte de atrás. Es válido ponerlo porque tú la estás emitiendo en el mismo tiempo. Y lo que le da el carácter de validez es tu firma. Hay quienes en la parte de atrás, para no gastar otra receta, ponen, bueno, en la parte del pie de la receta, en la parte frontal, ver atrás, continúa en la parte posterior. Y entonces eso le ¿Y se tiene que firmar en las dos? Sí, claro, adelante y atrás. O sea, eso Gracias. es lo que le da la validez a eso. De hecho, tú podrías hacer, en el caso de que no tengas, vamos a poner, estás en el pueblo, estás de vacaciones, y atiendes alguna urgencia, por compromiso, por ley del buen samaritano. Estás vacacionando en Cancún, y de repente alguien se está ahogando, y tú estás viendo que el rescatista, pues nomás no da una. Entonces tú dices, vas al quite, das respiración, das masaje, lo recuperas al paciente. Pero hay algo que no te cuadra. Dices, espérate, este paciente no. El paciente se está infartando. Entonces puedes ir adelantando. Y en un papelito, pues le pones las cosas, pones tus datos generales y le dices, venga, compres esto, en lo que llega al hospital. ¿Ok? Y eso le da carácter válido, porque tú estás actuando sobre una urgencia. Lo ideal es que nosotros trabajemos en esto.
en mi consultorio. Pero pues en ocasiones, en un vuelo, te puede pasar lo mismo, ¿no? ¿Va entendiendo? Pero siempre tienes que asegurarte de firmar ambas y eso le da el carácter de válido. La parte frontal y la contraportada. ¿Vale? Y si no, simplemente cancelamos atrás, ¿no? Si no vas a poner nada, cancelas. Para que no des pie a que el paciente o alguien pueda poner algún medicamento de venta limitada o prohibida, sin receta. Eso es para tu seguridad. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Entonces, esto que se ve tan elemental, pues en realidad hay que afinar estos detallitos y tenerlos siempre presente cuando ya vaya yo a prescribir. Es cierto lo que hace rato comentaron. Oye, ¿qué pasa con los hospitales? Ah, pues en los hospitales pues, es tanta la cantidad de médicos y tanta la rotación que casi nadie trae. Todo es esto. Ah, pero los hospitales te dan tu sello. Ah, pues ahí te da la calidad que te está avalando el instituto. Los del IMSS traen el nombre, ¿sí? Trae la especialidad, tu cédula profesional y tu unidad de adscripción. Entonces eso le da en automático porque se supone que tú vas a dar esas recetas a nivel institucional. Y entonces ellos cuadran la información. Cuando llegas a la farmacia, han visto que están en las computadoras o en las laptops, entregan la receta al paciente, entregan la receta y al entregar la receta capturan la información y cruzan. Ah, pues sí es de la doctora Pilar. Es de la doctora Pilar. ¿De dónde? No, pues de la Gínico 4. Dije, ¿por qué vino aquí a Tlatelolco? Es que aquí es donde hay medicamento. Ah, te cambian el asunto. ¿Por qué? Porque el sistema te reconoce. De hecho, ustedes pueden ir a cualquier farmacia y todos los médicos a nivel nacional estamos en la base de datos. Estamos en la base de datos de las farmacias, en los consorcios grandes. Si se han dado cuenta, hay ocasiones en las farmacias de la colonia. Viene tu receta. Tú haces la receta y dices surtir 3 veces. Ah, bueno, pues dices, en la farmacia que te lo vendió, te cancela la primera entrega. La segunda farmacia, tú vas a la otra colonia, te cancela con otro sello. La última farmacia tiene la obligación de recoger la receta. La mete a Cofepris y entonces Cofepris cruza la información. Este medicamento fue indicado 3 ocasiones. La farmacia La Unión fue la que surtió la primera, la farmacia SEMS la segunda y la farmacia El Patito la tercera. Entonces te retiraron tu receta y se acabó. Entonces cuadra esta información y es algo que nosotros a veces ni siquiera sabemos. Que las farmacias nosotros los médicos que trabajamos en esto, en el área clínica, aparecemos. Yo puedo estar en Pachuca, entrego mi receta de alguien que esté ahí en Pachuca y aparece, sí, mira, Joel Nava trabaja en Coyoacán. Oye, ¿qué estás haciendo? Hay quien te puede preguntar y quien no te pregunta nada, ¿no? Esta es una receta válida, es un médico autorizado. ¿Ok? ¿Queda claro? Pilar, Itzel, ibas a preguntar algo hace un rato. Sí, doctor. Dime. Sí, doctor. Bueno, es que se me estuvo trabando, pero no sé si usted comentó si en el cuerpo de la receta se tiene que poner el diagnóstico o para qué sirven los medicamentos. No es recomendable por cuestiones de privacidad. Tú el diagnóstico sí lo pones en tu expediente, pero en la receta no. Es un problema legal. Imagínate que tengo VIH. ¿Qué estás haciendo? Estás exponiendo a ese paciente y ese paciente te puede demandar por cuestiones de derechos humanos. ¿Tú quién eres para decir que yo tengo VIH? Porque en automático a mí me catalogan o me estigmatizan en algo. No se debe de poner en la receta. La receta es para simplemente la adquisición de un producto. Hay quienes lo hacen. De hecho, yo tengo, por ejemplo, un formato, se los voy a mostrar, en donde ahí aparece el tipo de problema, ¿no? Dice lesión, la región y la fecha. Bueno, esto
esto que yo aquí estoy poniendo, esto es para mi control, pero de ninguna manera los pacientes tienen acceso a esto. Es la cuestión de aviso de privacidad. Entonces te metes en un problema si eso no lo tienes, porque es información delicada, es confidencial. Tú como médico tienes la obligatoriedad de no evidenciar, decir, publicar nada del problema de salud que tiene el paciente. A mí en muchas ocasiones me dicen, oiga doctor, es que yo aquí en el consultorio, en la parte de arriba es donde está mi consultorio, en la parte de abajo está la zona donde se atiende a los pacientes, porque yo doy acá cuestiones de terapia. Entonces de repente alguien va y me pregunta, oiga doctor, es que esto, espérame, vamos arriba. ¿Por qué? Porque no me gusta estar exponiendo el problema, porque me puedo meter en un conflicto de orden legal por decir, ¿sabes qué? Pues imagínate, tienes gonorrea, ¿no? Imagínate que Juan Pérez trae gonorrea, pues no le voy a decir, ¿no? En automático, ¿qué pasa? Eso yo se lo digo aquí. De hecho, hasta genera conflicto cuando viene la pareja. Cuando son temas de ese orden, enfermedades de transmisión sexual o una pregunta de número de parejas sexuales o cosas así demasiado íntimas, pues ustedes no saben qué tanto sabe uno del otro. Entonces lo recomendable para que la persona que diga la realidad es sacar al no interesado, porque debemos de cuidar esa cuestión. A mí me vale, ¿no? Pero qué tal si la chica le dijo pues que él era su primera vez y resulta que había tenido 30, ¿no? O sea, no se lo va a decir, no se los va a decir a ustedes. A mí me vale un soberano si tiene 100. No me importa. Pero si médicamente sí es relevante, sobre todo si yo estoy haciendo una investigación epidemiológica, pues tengo que sacar a la contraparte, ¿no? Oiga, pues eso tiene gonorrea. Oiga, pero pues es que, ¿sabes qué? Para hacer un interrogatorio adecuado, sacas a la mujer y dejas al hombre y haber tenido relaciones extramaritales. No, pues sí. ¿Con cuántas? No, pues con 5. Bueno, pues esas 5, búscalas porque hay que darle tratamiento a las 5. Aparte de la pareja. Y de igual forma, a la pareja le tienes que decir, ¿no? Oiga, si usted está dobleteando, pues tiene que tomárselo, porque si no vuelve a ser el mismo hilito. Y volvemos a la misma cuestión. Entonces, este tipo de cosas son las que se tratan siempre con las parejas. Yo siempre lo digo, pero eso son cosas que no debemos de ponerlo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de privacidad. Está prohibido. Si tú lo pones, te expones a que estás divulgando algo que era de secrecía médica. ¿Te quedó claro? No sé quién preguntó. Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, doctor. ¿Ninguna? Ok. Yo sí, doctor. En Dígame, caso dígame. de que el paciente te lo pida, o sea, por ejemplo, que diga, esta es para la tos y esta es para la fiebre. En caso de que el paciente te lo pida, ¿puedes ponerlo o no? Yo no lo pongo, pero el paciente sí lo pone. Pero pues estás de acuerdo que ese es su documento, ¿no? ¿Por qué no se lo pone tú? Porque con eso le estás dando elementos para la próxima ocasión que el paciente presente la sintomatología, lo va a consumir. Y puede ser algo contradictorio o puede ser algo problemático. Imaginemos que el paciente vino la primera vez conmigo porque tenía tos. Entonces, ya di las indicaciones, le mandé benzonatato, le mandé codeína, le mandé ambroxol, le mandé lo que ustedes gusten. Le pongo en la receta. Si a los 10 días no desaparece el cuadro, regrese conmigo para valorarlo. El paciente se le quitó la tos porque el medicamento es bueno, es efectivo. Y se va. 2 meses más adelante vuelve con el cuadro. Se vuelve a tomar las cosas y se le quita. 1 año después, pero no regresa conmigo. 1 año después sigue con tos, pero ahora no se le quita con lo que le di. Y entonces ahora sí me viene a ver. Y el paciente es el que estuvo tomando todo este tiempo esas cosas, estuvo opacando la sintomatología, o estuvo ocultando toda la sintomatología o el origen real de esto. Entonces, ¿eso qué me implica? Eso me implica que a lo mejor el paciente puede tener desde una tuberculosis hasta un cáncer broncogénico. Y el hecho de que ellos estén, pues ahí está la receta, ¿no? Yo se lo mandé por 10 días. ¿Por qué no vino, señor?
Ah, pues él le puso que era para la tos y él se la trató de esa manera. Recuerden que nosotros, si no se mejora en un tiempo determinado, hay que indagar qué es lo que está pasando. Por eso es tan importante que ustedes definan el tiempo de tratamiento. Y eso que puede condicionar una complicación mayor. ¿En el caso de qué? En el caso de que se trate de una cuestión neoplásica. ¿Comprenden? Entonces, si se dan cuenta, todos los comentarios que están saliendo son enfocados a que nos protejamos en el orden legal y además de que demos un tratamiento correcto a nuestro paciente. Si después de 2 semanas no se cura, no se corrige, no se elimina la tos, dale, puede ser otra cosa. Puede ser un problema alérgico, puede ser un problema irritativo por acidez, puede ser un problema neoplásico, cancerígeno. ¿Sí? 1001 posibilidades. Pero entonces, si no responde al tratamiento convencional, al tratamiento de primera elección, pues tengo que investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que le está ocurriendo a ese paciente, por qué no se recuperó con lo que le mandé. ¿Comprenden esa parte, niños? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quedó claro esta parte esencial? Valeria, ¿vas a preguntar algo? No, doctor. Ok, vamos al receso y nos conectamos. ¿Cuánto tiempo damos? 5 o 10 minutos.